Jóvenes, un gusto saludarles de nuevamente. Espero que se encuentre bien en sus casas. Hay un tema que lo trabajaron ustedes en clase, específicamente sobre los tipos de perspectivas. Pero hay estudiantes que no se conectaron a la clase en línea. Entonces, les grabé este video para aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de estar en clase directamente. Entonces, nuestro tema es, como les había dicho, sobre los tipos de perspectivas. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué es la perspectiva? Como ya les había dicho a usted, la perspectiva es la manera de representar un objeto en una superficie plana. Lo que nos hace la perspectiva es de que nos proporciona varias formas de cómo se puede proyectar un objeto en una superficie plana. Entonces nos ofrece varios tipos de ángulos. A través de eso nosotros podemos proyectar nuestro objeto a lo que nosotros queremos hacer. Y otra de las cosas es sobre la perspectiva frontal. ¿Qué es la perspectiva frontal exactamente? La perspectiva frontal es la que tiene un punto de fuga en el centro. Por ejemplo, cuando ustedes dibujan una calle, dibujan una carretera. Entonces, la perspectiva tiene que ir hacia enfrente o adelante. Y en base a ese punto de fuga, se traza el dibujo para que pueda tener lo que nos hace la perspectiva frontal es que nos da una vista cercana y una vista lejana del dibujo. Entonces, esa sería la perspectiva frontal. Y otra de las cosas que podemos ver acá es sobre la perspectiva oblicua. Tal vez algunos de ustedes sí han escuchado el término, pero ya no se recuerden de en qué consiste. La perspectiva oblicua es una perspectiva que tiene dos puntos de fuga. Tenemos el punto de fuga 1, punto de fuga 2. Y acá nos dice la línea horizonte. ¿Qué función tiene la línea horizonte? La línea horizonte, la función que tiene es separar el espacio terrestre con el espacio aéreo. Esa es la función que tiene. En el caso de si no hubiera esa línea horizonte, entonces no podemos trazar específicamente esa división entre el suelo y el espacio. Entonces, lo que nos hace la línea horizonte es que le da un orden a nuestro dibujo para poder ubicar el suelo y para poder ubicar lo que es el cielo. Nos hace esa separación. Ahora veamos el siguiente, que sería sobre la perspectiva vista de pájaro. Esa perspectiva vista de pájaro tiene tres nombres. Uno lo conocen por perspectiva atmosférica, también lo conocen como perspectiva aérea y lo que les había dicho, vista de pájaro. Acá tenemos el ejemplo de una perspectiva atmosférica, aérea o vista de pájaro. La pregunta es, ¿qué es? ¿O cuántos puntos de fuga tiene? Tiene 3 puntos de fuga. Tenemos punto de fuga 1, punto de fuga 2, punto de fuga 3. Esos son los tipos de punto de fuga que tiene la perspectiva aérea. No quiere decir que nos da 3 ángulos de cómo podemos visualizar específicamente un objeto.
tenemos la siguiente perspectiva. ¿Qué es la perspectiva ortogonal? La perspectiva ortogonal, tenemos el ejemplo acá. Ese tipo de perspectiva lo que hace es proyectar las vistas de un objeto. Por ejemplo, acá, lo que estamos haciendo con la perspectiva ortogonal es que estamos proyectando la parte lateral, donde está la L, la parte frontal, que sería donde está de color naranja, parte frontal 1, parte frontal 2, y tenemos la parte superior 1 y parte superior 2. Y después se plantea acá sobre este plano. Entonces ya localizamos las vistas. Ese es lo que proyecta lo que es la perspectiva ortogonal. Y otra de las cosas que yo he planteado es qué tipo de ángulos utiliza. Utiliza dos ángulos, el de 90 grados y el de 45 grados. Pero esos ángulos se trazan sobre la línea horizonte. Porque hay otra perspectiva que es muy parecido a esto, que es la perspectiva caballera, que es lo que vamos a ver a continuación. La perspectiva caballera, sus ángulos se traza, o uno de sus ángulos se traza debajo de la línea horizonte. Como por ejemplo acá, tenemos aquí un cubo. Y este cubo estamos visualizando la parte externa y la parte interna. Nos da una perspectiva completa de la imagen. Entonces, está proyectando la parte externa y la parte interna. Eso lo podemos colocar, por ejemplo, el cuadrado de un... Aquí estamos viendo el cuadrado de este cubo. Lo estamos viendo en su parte externa y su parte interna. Lo estamos viendo. Estamos viendo la altura, ancho y la profundidad del objeto. La profundidad nos da una noción específicamente de cómo, qué tan hondo, qué tan grande es el objeto internamente. Entonces, esa perspectiva nos proporciona lo que es la perspectiva caballera. Y otra de las cosas que podemos mencionar, como les había dicho anteriormente, los ángulos que utiliza es de 90 grados, la línea vertical. Y la línea que está inclinada, que va al inicio de la línea horizonte, es de 45 grados. ¿Sí? Se traza debajo de la línea horizonte. Y otra de las preguntas que también les planteé, les planteé a los estudiantes que se conectaron, fue ¿qué tipo de líneas utiliza la perspectiva para replicar idénticamente los dibujos? Pues utiliza medidas diferentes. Ese es lo que tiene la perspectiva. En base de las medidas diferentes se puede realizar idénticamente el dibujo original. Otra de las cosas, ¿qué tipo de líneas se utiliza en la perspectiva? Líneas profesionales. ¿Por qué? Porque se utiliza regla. Y con la regla solo se hace un solo trazo, no se hace varios. En cambio, cuando uno está dibujando a mano alzada, entonces a mano alzada uno va poco a poco, va a perfeccionar lo que es la línea. En este caso acá no, se hace de un solo. Y si nosotros vamos a repetir el trazo de esa línea, tenemos que borrar la primera que trazamos para que no distorsione la visión de la línea nueva, porque si no, no se va a abrir porque se está haciendo un solo trazo. Y si lo hacemos a mano alzada, esta línea se va a ver fea, porque estamos haciendo dibujo técnico. Ha sido un gusto de poder dirigirnos hacia ustedes. Hasta una próxima oportunidad.